Bueno, hoy vamos a ver la ley de Faraday, vamos a ver un poco de FEM, flujos magnéticos, que vieron un poco con Gaby la vez pasada, y después un poco de ley de Lenz también. Que es un tema que a veces queda como medio colgado, pero me parece que es importante. Bueno, entonces arrancamos. A ver si me deja hacer esto. Sí. Entonces, acuérdense, ustedes con Luis vieron un poco lo que era la FEM, esta fuerza electromotriz, y charlaron por ahí un poco de que hay como dos casos. Primero, como el caso más usual que nada, que por ahí es el que veníamos tratando, que era esta fuerza que venía de la fuerza de Lorentz, en donde teníamos que, si teníamos una barra que se movía en un campo magnético fijo externo, bueno, la fuerza que iba a sentir iba a estar dada por la velocidad de la barra, producto vectorial por el campo externo, y eso integrado en la longitud de la barra me daba la fuerza electromotriz. Esto un poco ya lo habíamos visto antes. Pero hay una definición más general de FEM que incluye esta, que es la que está dada por la definición de flujo magnético, eh, que viene de la ley de Faraday, que ahora vamos a charlar un poco, pero como que la generaliza un poco. O sea, si nosotros tenemos una espira eh, en un campo magnético externo, podemos calcular la FEM que se genera a partir del flujo de ese campo magnético sobre la superficie de esa espira. Y eso nos permite calcular la FEM tanto en el caso en donde la espira se mueve con un campo magnético fijo, o tenemos la espira fija y se mueve el campo magnético, o bien en el caso en donde todo está fijo, pero el campo magnético no está fijo, sino que varía en el tiempo. Entonces es medio una generalización de lo anterior. Involucra esta phi grande, que es básicamente el flujo magnético que introdujimos con Gaby la vez pasada. Hasta acá, creo que nada, que es medio lo que vieron la teórica. Vamos a empezar a hacer cuentitas con esta expresión para la FEM. Vamos a intentar familiarizarnos un poco con eso. Entonces, recordemos de dónde viene. Nosotros sabíamos que la FEM, por lo menos en circuitos, cuando definimos la diferencia de potencial, venía dada por menos el potencial, que era justamente E por dl. ¿Sí? Menos E por dl con menos me queda más. Y por el teorema de Stokes podemos relacionar esta integral con el rotor de E en superficie. Y a partir de la ecuación de Faraday, de las ecuaciones que teníamos para el rotor de E, ahora que B puede variar en el tiempo, podemos escribir el rotor de E de esta manera. Como esta integral no depende del tiempo en principio, podemos sacarla fuera, la derivada, y finalmente nos queda la integral menos la derivada temporal de la integral en superficie, de que esto no es nada más ni nada menos que el flujo magnético en la espira. Entonces, de acá llegamos a que la FEM se puede escribir como menos la derivada temporal del flujo. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar al primer problema de la guía 5, 5, ¿no? 5, por ahí es la 5. Entonces tenemos una espira circular de cierta área en un cierto campo magnético que tiene uniforme, que tiene esta magnitud 0.01 Tesla, y tiene una velocidad angular de 10 veces por segundo, rota uniformemente, y bueno, lo que queremos calcular es la FEM en función del tiempo. Fíjense que es claro que va a haber una FEM. ¿Por qué? Porque acuérdense que la FEM viene dada por la variación de flujo. ¿Sí? El campo magnético es constante, y si esto se quedase quieto, en principio no hay variación de flujo, ¿no? El flujo sería constante. Pero como esto se está moviendo, el área por la que pasa, porque está circunscribido este campo, va a variar a medida que rota la espira. ¿Sí? No es lo mismo si está dado como si está dando de cara, o sea, la normal de la espira esté paralela al campo magnético, que si está inclinada. ¿Sí? Eso lo ven todos. Entonces tiene sentido que se genere una FEM, y esa FEM va de alguna manera a dar lugar a una corriente a lo largo de la espira. ¿Sí? Acuérdense que la FEM genera siempre una corriente cuando tenemos un lazo cerrado. Sí, lo que estoy diciendo, que no hice ninguna cuenta, todos están de acuerdo. Igual lo vamos a ver mejor después cuando vemos ley de Lenz, pero para ver si todos estamos teniendo la misma intuición de que de repente algo que parecía muy propio del campo eléctrico, como era
una fuerza que genera una corriente en un circuito, de repente la podemos asociar con el campo magnético a partir del flujo. ¿Qué onda? Los estoy mirando. No estoy mirando el chat. ¿Quieren que vaya para atrás? ¿Fui muy rápido? ¿Quieren que repita algo? Bien. Ok, genial, gracias. Entonces, ok. Entonces lo que nos pide el problema primero es la FEM en función del tiempo que se genera, y luego nos piden cosas que sacamos fácilmente, digamos. Nos piden la FEM máxima, la FEM mínima, y los valores de t, o sea, del tiempo, tal que se maximice o se minimice la FEM. Esa parte se las dejo a ustedes, porque simplemente una vez que tenemos la expresión de la FEM en función del tiempo, derivan, extreman, sacan los tiempos donde pasa eso creo que ya están recancheros con eso. Pero cualquier cosa hoy preguntan. Y entonces, bueno, vamos a definir un sistema de coordenadas para describir este problema. Vamos a hacer que el campo magnético esté en X, ¿sí? Acá está medio chanfleado, pero en realidad el X saldría de la diapositiva. Y tenemos ¿cómo se llama? La espira que está girando sobre el eje Z, ¿sí? El eje de rotación es el eje Z. Entonces, acá lo que habíamos dicho, vamos a hacer un campo magnético B0 por X, B0 es lo que habíamos dicho que era. Podemos calcular el radio porque tenemos el área, así que esto lo conocemos, y omega también nos lo da, así que vamos a seguir. Bien, y acá lo que voy a hacer es usar la formulita que acabamos de describir. O sea, sabemos que la FEM es menos la derivada del flujo, ¿sí? La derivada temporal del flujo. Y el flujo está definido como la integral de superficie sobre el área del campo magnético, ¿sí? Tenemos un campo magnético externo, así que en principio no deberíamos tener problemas con esto, porque esto en principio es constante. Entonces, B, sabemos que es B0 por X versor. El tema es cómo podemos describir el DS, porque acuérdense que la espira está girando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, discúlpenme, acá no actualicé esto, lo cambié pero no lo actualicé. Donde dice acá reversor, debería decir n-versor, porque esto es la superficie de la espira orientada. ¿Sí? Entonces va a ser pi radio cuadrado por un n-versor. Sí. ¿Puedo hacer una aclaración acá? También se puede pensar como que cuando me subo al sistema solidario a la espira, y la normal a la superficie es el R versor de cilíndricas, ¿sí? Por eso originalmente esto estaba como R versor. Es una manera también de pensarlo. No, está bueno eso. ¿Sí? O sea, pero es importante entender que es la normal a la espira, ¿sí? Es un R versor que va a variar con el tiempo, porque yo estoy subido al sistema de la espira, ¿sí? Y el R versor me está señalando justamente la normal a la espira en todo momento. ¿Se entiende esto? Porque es como fundamental para este problema. ¿Qué dicen? Bien, lo que digo es que lo llamamos R reversor, porque si yo me subo a la espira, ¿sí? Suponete que esta es la espira, ¿sí? Que mi mano es la espira, ¿sí? Y lo que está saliendo, ¿sí? El dedo es la normal en todo momento. Entonces la espira va a girar, ¿sí? Y voy a tener, y el R reversor va a variar con el tiempo, ¿sí? Pero como la espira está girando así, ¿no? Es como un R versor de cilíndricas. No sé si se entiende. ¿Sí? Ok. Bueno, sí. claro, está bien. Fíjense que lo podemos parametrizar ese reversor como siempre, ¿no? Nada más que ahora en vez de un ángulo cualquiera tenemos un omega t, ¿sí? Si asumimos, ponele que en t igual 0 estamos, o sea, el R versor coincide con el X versor, o sea, que la normal de la espira es paralela a la dirección del campo magnético, es todo correcto, ¿no? O sea, coseno se vuelve 1, 0, 0, y estamos en coincidencia. A t igual 0 con
con la dirección del campo magnético, ¿sí? Y a medida que va rotando, bueno, va a ir cambiando. Está bien. Entonces, lo podemos escribir o parametrizar como pi radio cuadrado en el reversor que va a ir cambiando en el tiempo. Ok. O sea, fíjense que es la definición de FEM y mate 3 a partir de acá. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, como les había anticipado, como B es constante y está en X versor, simplemente queda hacer esta integral, que fíjense que yo puedo sacar el B afuera porque es constante, la integral en superficie del ds es justamente el área, entonces me queda B0 en X versor por pi r cuadrado por r versor, y cuando yo hago el producto X versor por r versor de cilíndricas, me queda justamente sobre la coordenada X, que es coseno omega t. Entonces, básicamente me queda B0 por pi r cuadrado coseno omega t. ¿Sí? Y ese es el flujo. Que está perfecto que dependa del tiempo porque nada, habíamos anticipado que eso iba a pasar. Entonces, nada, calcular la FEM a partir de acá es súper directo, es menos la derivada temporal del flujo. Entonces, hacemos justo eso, menos la derivada temporal de lo que tenemos acá. La derivada temporal del coseno es menos seno, así que se me va con este menos y me queda una FEM que depende del tiempo. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, no sé si puedo. Bueno, vamos a resolver lo que nos piden, eso estaría buenísimo. Entonces, algo que me olvidé decir que también nos piden es calcular la FEM en un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Bueno, eso es nada más ni nada menos que agarrar y decir, bueno, mi ángulo tiene que ser 45, acuérdense que mi ángulo es omega t, entonces si reemplazo omega t por 45, ¿sí? Acordémonos, R reversor por, se pueden hacerlo de acá, o sea, R reversor por X versor, habíamos dicho que era coseno omega t, reemplazando es coseno 45, reemplazan eso en la fórmula y les va a terminar dando una FEM. Nada, que no depende del tiempo porque es a tiempo fijo. ¿Qué más? Bueno, y después pueden reemplazar los valores, esto se los dejo a ustedes, pero esa es la idea del ejercicio. Y eso es lo que voy a decir del problema 1. ¿Tú vas hasta acá? El problema 5 es, la idea es la misma, nada más que hay que parametrizar distinto y hay que tener más cuidado, pero esto es como la idea de la clase. Bien, perfecto. El problema 5 lo que nos plantea es, tenemos un hilo muy largo, dice, nosotros lo vamos a tomar infinito, y una aguja que está a cierta distancia, que rota a cierta velocidad constante también. Y la idea que tenemos que calcular también es la FEM inducida en los extremos de la aguja. ¿Sí? Me perdí al principio, pero la idea... Claro, o sea, la idea es que tenemos una fuerza electromagnética que hasta la primera parte de la materia la habíamos asociado por ahí a la diferencia de potencial, a un campo eléctrico, y de repente vemos que también es generada por la variación de un campo magnético. En realidad, la variación del flujo de un campo magnético. Esa variación del flujo puede estar dada por dos cosas. O bien porque el campo magnético varía en el tiempo, o bien porque la espira se está moviendo, o lo que sea, se está moviendo en un campo magnético constante. Entonces, es como el primer indicio de, ok, por ahí el campo eléctrico y el campo magnético no están tan separados como parecía al principio, que eran dos cosas completamente distintas. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, bien, teníamos el hilo que vamos a anticipar que va a generar un campo, que ustedes ya lo recontraconocen porque lo calculamos. Tenemos una aguja que gira a cierta velocidad y es la misma idea, o sea, de nuevo, tenemos un campo magnético constante y de nuevo tenemos algo que gira, entonces podemos calcular la FEM. Entonces, nada, tipo ley de Lorentz lo podemos hacer en este caso, ¿no? O sea, es algo que se está moviendo bajo un campo constante. Entonces, podemos escribir la FEM, que va a estar dada por la integral de línea, ¿sí? A lo largo de la aguja, de
la velocidad de la aguja, que ahora vamos a ver cómo la parametrizamos, por el campo externo, siempre, ¿no? O sea, el campo generado, en este caso, por el hilo. Esa es la cuenta que vamos a hacer acá. Bien. Entonces, fíjense cómo podemos parametrizar la velocidad de la agujita. Por movimiento circular de física 1, sabemos que la velocidad del chabón va a ser la velocidad angular vectorial, el vector R, digamos, ¿no? La posición. Que sabemos que en principio va a variar con el tiempo, digamos, ese θ, que acá lo estamos marcando como un ángulo fijo, en realidad va a terminar siendo un omega t. Pero bueno, en principio nos quedamos con θ. O sea, vamos a poder parametrizar esto como omega vectorial R. El omega sale de la pantalla, ¿sí? Entonces va a estar en X versor. Y después, ¿cómo vamos a parametrizar la posición de la aguja que está en el plano YZ? Bueno, fíjense. Si nosotros tomamos acá, hubiese estado bueno marcar el origen. Pero fíjense que el origen lo podemos tomar en el hilo, bueno, por acá, tipo por acá donde arranca la agujita. Fíjense, en el caso de I, va a ser esta distancia que separa el origen de la aguja más esta distancia. ¿Sí? Que va a estar dada por la longitud del hilo L coseno de θ. ¿Sí? Y si efectivamente damos el 0 acá, la distancia en Z, o sea, hacia arriba, va a estar dada por L seno de θ, simplemente. ¿Sí? Acá lo único que estoy parametrizando es el... ¿Cómo se llama? La posición del hilo, de la aguja. Entonces, acá podemos hacer el producto vectorial. Y fíjense, acá falta una llave, me acabo de dar cuenta, la agrego acá, pero me olvidé acá arriba. Tenemos X versor vectorial Y y X versor vectorial Z. ¿Sí? Hay que hacer una distributiva acá. X por Y da Z. Y luego tenemos X por Z. Acuérdense que como estamos yendo para el otro lado, no sé cómo ustedes piensan el producto vectorial. ¿Por qué omega está en X? Porque omega sale de la hoja acá, lo mismo que antes. Esto en realidad está oblicuo, pero X está apuntando hacia afuera de la diapositiva. ¿Sí, Julieta? Yo estoy girando, pongo el omega así, está girando la aguja en sentido antihorario. Claro, exactamente, estamos girando en IZ. Por eso, fíjate que R se escribe como cosas en Y con cosas en Z. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, bien, entonces tenemos la omega que está en X multiplicado por cosas que están en Y y cosas que están en Z. ¿Sí? Y lo que está diciendo, bueno, X por Y me da Z y X vectorial Z me da en menos Y. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Cómo? Acuérdense que estoy como recorriendo la terna para el otro lado. Entonces eso me saca un menos. Bien. Nada. Y ahora lo que queda es, esto acuérdense que es B. Esta variable L, acuérdense que nosotros vamos a integrar en DL. Esta variable L va a tomar valores que van de 0 a B. Yo no dije, pero bueno, esta distancia yo la llamé B. Sí, pero yo voy a integrar sobre toda la aguja. La integral de B por B campo magnético. Y bueno, quita es el omega t. Entonces, ahora que tengo la expresión para B, me falta la expresión para B larga. El campo, que la conocemos ya, ¿no? Es el siempre querido un 0 por I sobre 2πr en phi versor, o sea, acuérdense que si parametrizamos el hilo como en cilíndricas, Z estaría para arriba, y bueno, phi versor es la coordenada angular. Y si nosotros escribimos phi versor, si se recuerdan cómo salen cartesianas, es menos seno de phi, coseno de phi y 0. Y nosotros en particular estamos en el plano YZ. ¿Sí? Y queremos ver cuál es la dirección. A ver cómo puedo hacer esto sin romperme la mano. El eje X está acá. A ver. Qué difícil esto.
el eje Z está arriba, este es el hilo, esta es la aguja, ¿sí? Y yo quiero saber qué pasa con el campo en esta zona. Entonces voy a ver qué pasa en pi sobre 2. ¿Se ve? O sea, yo estoy... A ver. Como... O sea, el plano y Z sería con phi igual a pi sobre 2, porque yo estoy contando desde X. De X estoy yendo hacia ahí. ¿Sí? Entonces tengo que fijarme cuánto vale el phi versor en el plano y Z, que corresponde a pi sobre 2. Esto lo vimos cuando vimos ley de Lorentz, es la misma cuenta que vimos antes. Me acuerdo que Caro me había preguntado. ¿Por qué el phi se escribe así en cartesianas? Está en la... A ver, no sé que también está. ¿Podés ver que, por Una, ejemplo, sí, dale. sí, una manera de verlo es que es recordar cómo escribías el R versor. Claro, yo hago A eso. ver, Sí, o sea, ves que Este, era el R versor recordar que, es ortogonal a este. claro, recordar que R versor se escribe como coseno de phi, seno de phi. Y justamente los versores tienen que ser ortogonales. La otra manera, bueno, es más compleja, es agarrar y dibujarlo, ¿sí? Pensar que, digamos, para un punto que está acá, siempre este va a ser R versor y este phi versor, ¿no? Entonces hacer la descomposición en X y en Y, recordando que este es el ángulo phi, y esto es lo que uno llama módulo de R. Claro. ¿Sí? Ok, ¿Todos entendieron igual? A mí me parece lo más cómodo igual ver que justamente ese es ortogonal a R versor. Nada. Yo también no sé que también está, digamos, a nivel matemática, pero bueno. Coseno, la derivada de coseno es sí. menos seno, y me acuerdo de eso, y como que si yo derivo R versor, en principio me sale algo parecido a phi versor. No sé, estoy pensando si eso está bien o no, pero a nivel cuántas sirve. Y, O sea, en realidad eso sirve a nivel verificación, ¿no? Para, claro, a nivel verificación, a nivel parcial, si quieren. sí, Este, pero es eso que dice Susana, digamos. O sea, de último ustedes pueden convencerse haciendo el dibujito de cilíndricas, de polares y ver para dónde apunta. Ok, entonces, si queríamos así el phi versor, yo lo que les quería convencer es que el ángulo que tengo que tomar o fijar el phi es el pi sobre 2. Digamos, si yo estoy tomando que el phi versor, ahí está, por ahí, así lo puedo comenzar. Es lo mismo que vimos para fuerza de Lorentz, pero está bueno que quede claro, porque después lo tienen que hacer ustedes. Ahí está, bien, Julieta dice sí.